¿Qué puede ser más bello que el hecho de dar vida? Noticias, conversando con expertos, conociendo a protagonistas, redes, comunidad y ciudadanía en torno al tema de salud y de la donación de órganos. Dando vida con la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela ya comienza. Queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio a cargo de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela y que tiene como objetivo informar y sobre todo sensibilizar a los venezolanos en cuanto al tema de la donación de órganos y tejidos y por supuesto también del valor social que esto representa para nuestro país. Y es que tal cual como el nombre de este programa lo indica, nuestro propósito como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela es seguir dando vida. Los invitamos desde ya a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como ONTV-VE y en Facebook como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Soy Diana Almeida y en nombre de la ONTV les doy la bienvenida. Agradeciendo, por supuesto, a Radio Comunidad, en su dirección general al señor Elías Santana, Sonsoles Bahamonde en la coordinación general y en la coordinación técnica nuestro amigo Efraín Valderrama. Nuestro programa llega a ustedes gracias al patrocinio de la Fundación Fondo de Valores Inmobiliarios. Hola amigos, saludos y bienvenidos a su programa Dando Vida. Recuerden que estamos de celebración. Septiembre. Ya tenemos varios años dedicados a trabajar con el tema de la donación y la procura de órganos y tejidos. ¿Cómo pueden apoyarnos? Bueno, de muchísimas maneras, buscando información sobre el tema, conversando en familia, y invitamos a que todos luzcan su lazo verde que representa el tema de la donación. ¿Cómo lo puede hacer? Fácilmente. Busque un pedacito de tela y se lo coloca en su franela, en su camisa, en su blusa, y a quien le pregunte le ratifica que usted es donante de órganos. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Hablar de la doctora Elizabeth es hablar de la ONTV, definitivamente. La recuerdo de hace muchísimos años, cuando ella dice que no tanto. Bueno, hace algunos años cuando empezamos a trabajar y a seguir, a soñar con que este proyecto era posible. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, profesor Jorge. De verdad, muy encantada de estar aquí, de poder compartir con ustedes en este mes tan especial que es el Mes Mundial por la Donación y el Trasplante de Órganos y Tejidos. Para mí es un placer estar aquí, poder contribuir un poco con la cultura de donación en nuestro país y de brindar algunos conocimientos que tengo al respecto para que todos seamos donantes. Es importante que todo el mundo hable de donación en este mes y todos los días, que lo hablemos en familia y que sepamos que es un acto maravilloso, generoso, para ayudar a tantas personas que están en lista de espera y en especial a los niños. Así es, bueno, seguidamente esta primera parte me va a acompañar la doctora Carmen Luisa Milanés, quien realizará una primera parte de la entrevista y después vuelvo yo con mi amiga la doctora Elizabeth Montoya. Muy bien, muchas gracias Jorge. Ya Jorge me pasa el testigo y quiero aclarar que si bien para nosotros Elizabeth es alguien súper conocido, que tenemos confianza, probablemente para los que nos escuchan dirán, ¿y qué Elizabeth es esta? Pues es Elizabeth Montoya. Elizabeth Montoya es médico nefrólogo pediatra y coordinadora hospitalario de trasplantes certificada, ya nos dirá cómo, quien trabajó en la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela cuando ejecutaba el sistema de procura de órganos y tejidos. Elizabeth fue coordinadora y luego fue la director médico de esa coordinación. Bueno, Elizabeth, cuéntanos un poquito cómo llegaste tú a la ONTV. ¿Cómo te llegaste tú al mundo de la donación? Remóntate a cuando estudiaste medicina, venías de Gochilandia, todas esas cosas. Sí, bueno, efectivamente yo soy graduada de médico de la Ilustre Universidad de los Andes y de allí me vine a Caracas al glorioso Hospital de Niños JM de los Ríos a realizar el posgrado de pediatría. Cabe destacar que en la formación médica se habla muy poco del tema de la donación y del trasplante, lo cual es un error y eso debe estar inmerso dentro del pensum de nuestros estudios. No obstante, no es así. Entonces,
probablemente yo tenía muy poco conocimiento de este tema. Sin embargo, después me gustó la nefrología pediátrica y es allí donde conozco a muchos actores importantes en este mundo de la donación y el trasplante, y es allí donde comienzo a sensibilizarme mucho más en este tema. Una vez que me gradué de nefrólogo pediatra, comienzo mi ejercicio y soy llamada nuevamente por mi jefe, mi ex jefe, el doctor Marcos Ariza, nefrólogo, quien me brinda la oportunidad de ser adjunto del servicio de nefrología, pero además de conocer a las personas del sistema de procura de órganos y tejidos, que en esa oportunidad, para el año 2005-2006, estaba siendo ejercido por la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Entonces, allí conocí a la doctora Eddie Hernández, la doctora Carmen Luisa Milanés, a la licenciada Zoraida Pacheco, que llevaban, digamos, todo lo que era el tema de la procura de órganos en el país, y me formé con la doctora Eddie Hernández, nefrólogo, en el mundo de la donación. Una vez que comencé a trabajar como coordinadora de trasplante, pues es importante destacar que uno comienza a ayudar a tantas y tantas personas y se da cuenta de que esto es un mundo maravilloso, desconocido, pero que en el fondo la única y absoluta labor es ayudar a tantas personas que lo necesitan, que tienen esa deficiencia de un órgano o un tejido que lo ha llevado a la diálisis o a requerir pues un órgano para salvar su vida. En este camino de formación, entonces también me brinda la oportunidad la Organización de Trasplantes de Venezuela de realizar mi máster en donación y trasplante en España, y bueno, luego de allí a trabajar y a brindar lo mejor y todos los conocimientos en pro de esta labor para ayudar a estas personas y además para formar a otros coordinadores para que entiendan que esto es muy importante y colaborar con este proceso. Esa es, digamos, desde el punto de vista académico, la formación en relación a este tema. Muy bien, así fue como tú llegaste. Yo te voy a dar una información que a lo mejor tú no conoces, pero que fue importante para que tú llegaras a la ONTV. En aquella época, la formación de los nefrólogos pediatras era muy necesaria y había muy pocos. Todavía sigue ese problema. Y yo recuerdo que yo hablaba con el doctor Marcos Ariza, que como tú bien mencionaste, era el jefe del servicio, y le decía, oye, pero déjanos a Elizabeth un poquito más, déjala que vaya para la ONTV y haga sus actividades de coordinación. Y siempre teníamos él tiraba para allá y yo tiraba para acá. Pero llegó un momento donde el doctor Ariza entendió que la labor que estaba haciendo Elizabeth era una labor importante y además de proyección nacional. Porque Elizabeth empezó tranquilita, una muchachita que uno la veía y no rompía un platico, y después se convirtió en una tremenda profesional que si no hacían lo que ella decía, rompía la vajilla completa. Y nosotros presenciamos el crecimiento, así como una mariposa empieza por el capullo y luego se desarrolla con sus colores bellos. Bueno, ese símil aplica muy bien a Elizabeth y a su crecimiento profesional y a su relación con nosotros. Ahora fíjate, Elizabeth, como la parte de procura es un área muy, muy importante, vamos a tratar en la próxima sección con un poquito más de detalle tu actividad y tu desenvolvimiento dentro del sistema de procura de órganos y tejidos. Hacemos un break acá y luego venimos con esa información. La donación de órganos es un acto de amor. En nuestro mes aniversario, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te invita a informarte al respecto. Síguenos en Twitter en @ONTV_VI. Vamos entonces a continuar con nuestra conversación con la doctora Elizabeth Montoya, que les recuerdo que es nuestra invitada especial por conmemorar el mes de la donación y por la importancia que Elizabeth tiene en el mundo de la donación y el trasplante en nuestro país. Nos quedamos en desarrollar un poco la experiencia que tú tuviste en el sistema de procura de órganos y tejidos, que fue ejecutado por la ONTV desde sus inicios en el año 2000 hasta el julio de 2014. Cuéntanos, Elizabeth, anécdotas, amistades, todo lo que tú pudiste guardar en tu corazón y en tu cerebro de esa experiencia.
Sí, yo pertenecí a la ONTV alrededor de 8 años, en principio como coordinador de trasplante. Eso significa que es una labor muy ardua, muy dura, en donde un profesional debe formarse no solamente para mantener un donante desde el punto de vista médico, clínico, sino para hablar con la familia en el momento de solicitar lo que es la donación de órganos y tejidos. El trabajo de coordinador es muy importante porque se lleva a cabo a través de unas fases. Esas fases permiten de manera organizada llevar a cabo el proceso de procura. Entonces el coordinador es un profesional que debe estar capacitado para impartir información docente a los médicos y a las enfermeras de todos los hospitales, que ese es el deber ser, de manera tal de que se conozca el sistema de procura de órganos y tejidos y que se llame al 0800 donante, que es un número que aún sigue vigente y que es el número en donde se reportan los donantes potenciales. Los médicos y las enfermeras deben capacitarse para que llamen a este número y de allí comienza entonces todo el proceso. Una vez que nos llaman a ese número, el coordinador hospitalario debe acudir a ese llamado en el hospital, en la clínica que sea, en cualquier parte del país, bien sea un centro público o un centro privado. Una vez que esté allí, entonces, en conjunto con los médicos tratantes, se evalúa a ese paciente y se certifica la condición de muerte. Y es aquí un punto relevante porque es la muerte cerebral, la condición clínica que permite que una persona pueda llegar a ser un donante real o efectivo. Entonces, cuando la persona muere en esa condición de muerte cerebral, es decir, legalmente ha fallecido, y entonces se procede a levantar un acta que la deben firmar 3 médicos diferentes a nosotros, y una vez que esto sucede, comienzan a realizarse una serie de medidas médicas. ¿Para qué? Para que ese cuerpo que se está preservando a través de la ventilación mecánica y que se están preservando los órganos y tejidos puedan ser viables para llevar a cabo el trasplante. En ese transcurrir del tiempo a la familia se le va notificando la gravedad del caso y la muerte como tal, y una vez que han entendido la condición de muerte encefálica, es entonces cuando se puede hablar con la familia y hacerle ver que hoy en día todos somos donantes y que hemos buscado, o el coordinador ha buscado en el Sistema Nacional de Información de Donación y Trasplante, en donde esa persona nunca en vida dijo lo contrario, no lo reflejó allí, entonces obviamente no estaba en contra de la donación. Elizabeth, te quiero interrumpir un momentico allí, porque tú viviste la época de la ley antes del 2011, cuando teníamos el consentimiento informado, y la ley después del 2011, ya con consentimiento presunto. ¿Tú no puedes decir la diferencia de abordaje antes y después? Sí. Eso fue también una ardua tarea de cambiarnos el chip, porque todos nosotros debíamos cambiarnos ese chip y entender nosotros que es una ley y que a partir del 2011 ya estaba aprobada esta nueva ley sobre donación y trasplante de órganos, tejidos y células, que especifica, quizás lo más importante, es que todos somos donantes a menos que en vida hayamos expresado lo contrario. Anteriormente, a la familia se le solicitaba la donación como un acto generoso, bondadoso, de solidaridad. Hoy en día, el hecho de informar a la familia es una parte fundamental de que existe esta ley y de que todos somos donantes. Entonces el abordaje obviamente cambia en el sentido de que tenemos, desde el punto de vista del sistema de información de donación y trasplante, una prueba en donde se observa que esa persona que murió nunca se manifestó en contra de la donación. Y yo creo que lo más importante, y aquí viene a colación una formación especial que hicimos el doctor Edgar Sotillo, mi querido compañero, coordinador, neurocirujano pediatra, hicimos una formación que se llama el curso de comunicación en situaciones críticas y hemos sido acreditados para ello. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque si el médico le informa a la familia adecuadamente el proceso de muerte, es decir, que el paciente llegó, se hizo todo lo posible por salvar su vida, pero lamentablemente los esfuerzos que se hicieron llevaron a que el paciente de verdad no pudo ser salvado. Entonces esa persona murió con una atención médica adecuada, con una información a la familia, y entonces allí se abona el terreno para que cuando venga el coordinador a informar de que existe algo maravilloso que se llama donación para ayudar a que las personas se trasplanten, esta familia en ese peor momento de dolor va a entender que es una condición necesaria y que recibió la ayuda adecuada de los médicos y de este coordinador que le está brindando
oportunidad de vida en el momento de la muerte de su ser querido, porque es una oportunidad de vida para otros. Y que esa persona es especial porque apenas es el 2% de los ingresos que llegan a la terapia intensiva, del 2 al 5%, esa pequeña población de personas es la que puede hacer el milagro de la donación. Entonces es por eso que el cambio de la ley, si bien es importante, todavía no ha tenido una repercusión fuerte en el ámbito nacional porque no se le ha dado la campaña informativa que debía y que está establecida en la propia ley. Eso está realmente muy bien. Me gustaría hacer hincapié, que tú lo mencionaste, en la capacitación de los coordinadores, porque eso es una profesión nueva relativamente, en donde la persona, que puede ser un médico, puede ser una enfermera, se capacita, se entrena específicamente para manejar el proceso desde su inicio en la detección o notificación hasta que son asignados los órganos para el trasplante. Cuéntanos un poquito dónde se hizo la capacitación de ustedes como coordinadores. Primero que nada, la capacitación se hizo aquí en Venezuela porque ya se habían formado otras personas en este tema de la donación y trasplante, todos formados en España. Luego aquí se comenzó la capacitación de los coordinadores a nivel nacional. Esta capacitación pues era un trabajo que se llevaba a cabo alrededor de 3 meses en una primera fase y luego la formación práctica del coordinador. Durante un año, por lo menos. Durante un año, por lo menos. Primero una fase teórica y luego la fase práctica. Elizabeth, vamos a tener que parar, pero vamos a continuar porque esta es un área muy interesante y es importante que se conozca que estas personas que manejan el procedimiento de donación-trasplante son personas preparadas y capacitadas para ello. Sé un héroe después de tu vida. Dona tus órganos. En nuestro mes aniversario, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te invita a informarte al respecto. Síguenos en Twitter en @ONTV_VE. Yo dono. Tú donas, ellos viven. Convérsalo en familia, dona tus órganos. En nuestro mes aniversario, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te invita a informarte al respecto. Síguenos en Twitter en @ONTV_VE. Vamos a continuar entonces con nuestra conversación con la doctora Elizabeth Montoya, recordándoles que estamos celebrando el mes de la donación y recordándoles también que tenemos mucha información al respecto que pueden buscar en nuestras redes. Recuerden, en Twitter e Instagram, @ONTV_VE, y en Facebook, Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Allí van a encontrar mucha información de todas las actividades que estamos realizando durante este mes. Muy bien, Elizabeth, vamos a continuar con nuestra conversación relacionada a la ejecución del sistema de procura de órganos y tejidos, donde, como ya dijimos, y les recuerdo, Elizabeth fue protagonista en esas actividades. Estábamos hablando de la formación de los coordinadores. ¿Quiénes son cómo es el perfil de un coordinador? Cuéntanos. Indiscutiblemente debe ser un profesional en el área tanto de la medicina o como de la enfermería, es decir, puede ser un médico o una enfermera, que tenga capacitación, en el caso de las enfermeras, especialmente en terapia intensiva, porque es allí donde van a estar los donantes potenciales. No obstante, hemos tenido enfermeras con experiencia en emergencia, en hemodiálisis, en hemodinamia, que también lo han hecho de manera exitosa. E igual hemos tenido médicos de diferentes especialidades. En un principio eran más nefrólogos, luego se entendió de que los coordinadores deben estar en las terapias intensivas, por tanto, hemos tenido emergenciólogos, hemos tenido internistas, bueno, en fin, son realmente profesionales que estén en esa capacidad de entender esta labor tan importante y en esa época llevamos a cabo entonces, como le venía diciendo, el curso completo, luego lo comenzamos a obviamente dictar nosotros, que ya teníamos la experiencia, el coordinador se formaba en muchas áreas, que participaba incluso en la parte de neurocirugía, obviamente que es fundamental para el diagnóstico de muerte cerebral. Un previo, Elizabeth, un previo. Los primeros fueron a España e hicieron un entrenamiento en España y una pasantía hospitalaria española. Presentaban un trabajo y y muchos de ellos, cuéntanos un poquito de eso, que creo que es importante. Sí, eso es importante. ¿Por qué? Porque obviamente España es el país que tiene la mayor tasa de donación en el mundo. Entonces, obviamente había que aprender de la mejor experiencia.
Entonces, alrededor de un tiempo de 2 meses, nosotros asistíamos a una pasantía guiada, dirigida por la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplantes de España, gracias a los convenios establecidos previamente entre el Ministerio de Salud y la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Y entonces íbamos allí y nos dábamos cuenta pues de cómo era la labor del coordinador y aprendíamos a llevar a cabo todas esas fases importantes que les comentaba la vez anterior, que iban desde la detección del donante hasta finalmente la extracción de esos órganos y tejidos. Entonces, eso era, realmente puedo decir que todos fuimos muy destacados en esa pasantía porque la experiencia de aquí en el manejo de los donantes era muy buena y entonces íbamos allá y creo que dejábamos muy bien representada la organización y el país como tal. Hago un previo. Me consta que eso es correcto porque obviamente nosotros, como éramos los que organizábamos y de alguna manera postulábamos a los que iban desde Venezuela, recibíamos el feedback de su comportamiento, de su tesis, y sin lugar a dudas los venezolanos no llegaban para aprender, todo lo contrario, llegaban para afianzar lo que ya habían aprendido. Es por ello que después desarrollamos aquí un programa de formación en coordinación en trasplante con toda la formalidad del caso, que al final se logró incluso el certificado por parte del ministerio para todos los que fuimos coordinadores. Y bueno, esta formación era muy dura. ¿Por qué? Porque en una guardia usted podía salir de su casa a una hora y no sabía realmente cuándo volvía, porque todas estas fases, como les dije, desde la detección del donante hasta la extracción, podías durar hasta 24 o hasta 48 horas en toda esta actividad. Por eso digo que es un trabajo duro y que no todas las personas quizás tienen esa vocación de llevar a cabo toda esta actividad, porque no es solo eso, nos habíamos quedado en que hablábamos con la familia, pero después de eso vienen 6 horas más o más en lo que es la fase de extracción y luego la asignación de esos órganos a través de un sistema computarizado que garantiza la transparencia de cómo se hace la distribución de los órganos y los tejidos. Entonces ahí tendríamos otras horas más de mucho trabajo y mucho esfuerzo para llevar a cabo toda esta actividad. Pero yo creo que la satisfacción más importante era saber que la familia había sido atendida de la mejor manera, había recibido nuestra relación de ayuda y nuestro apoyo, y los receptores pues felices de recibir su trasplante. Muy bien. Ok, siguiendo con esta parte de formación, vamos a desarrollar un poquito el programa de educación, ya no solamente para los coordinadores, sino para los médicos intensivistas sobre las malas noticias. Cuéntanos a quién va dirigido eso, qué resultados tuvieron, y les informo que Elizabeth está acreditada por la Universidad de España, en la Universidad de Barcelona y por la Organización Nacional de Trasplantes de España para ejecutar este curso junto con el doctor Sotillo. Sí, efectivamente, cuando nosotros estábamos en nuestras actividades regulares, fuimos seleccionados para formarnos como formadores, valga la redundancia, en cuanto a lo que es la comunicación de malas noticias. Ese es un curso que se llama Curso de Comunicación en Situaciones Críticas. ¿Qué peor situación crítica es la muerte, obviamente, de un ser querido, de una persona? Entonces, nosotros como médicos a veces no tenemos las herramientas de cómo hablar con la familia y cómo decir una mala noticia. Es por ello que fuimos formados alrededor de 10 parejas de toda Latinoamérica. Esa formación se hizo en República Dominicana y se hizo a través de la Organización Nacional de Trasplantes de España y nos acreditaron para eso. Una vez que lo hicimos, tanto Edgar Sotillo como yo, volvimos obviamente a Venezuela y comenzamos a impartir estos cursos por toda Venezuela. Impartimos fueron más de 5 años llevando a cabo esta actividad. ¿Cuánto más o menos? Yo creo que formamos más de 4.000 profesionales. Excelente. Eso significa más de 800 cursos que se llevaron a cabo a nivel nacional. A nivel nacional. Nosotros fuimos donde había un coordinador, allí estuvimos desde Puerto Ordaz hasta Mérida, Maracaibo, Punto Fijo, en fin, donde había un coordinador. Ellos organizaban esta actividad y era una actividad además muy gratificante, es un curso de todo un día en donde además es teórico práctico y los médicos se hacen simulaciones, se filman y ellos ven cómo lo hacen, si lo hacen bien, si lo hacen mal, y la labor fundamental y el fin
es que sepan comunicarlo y que brinden relación de ayuda a las familias, a todas las familias, pero en especial a la de los potenciales donantes. Excelente, Elizabeth. Bueno, yo creo que nuestros escuchas tienen una idea más o menos clara de qué significa la procura de órganos y tejidos con fines de trasplante. Se realiza con personas entrenadas, capacitadas, profesionales, se realiza en un entorno hospitalario y se deben llenar una serie de condiciones. Por eso es que hay que promover la donación. Por eso es que es importante conocer qué hay por detrás de una donación y el milagro que produce, que es un paciente a quien se le salvó la vida o a quien se le mejoró enormemente su calidad de vida. Bueno, ya vamos a finalizar, entonces nos queda una nueva sección que la va a conducir el profesor Altú. No se aparte de nuestra sintonía porque al regreso seguimos con más de Dando Vida. Dando Vida. Amigos, continuamos con nuestra invitada de hoy, la doctora Elizabeth Montoya. Elizabeth, no te voy a dar la bienvenida porque ya te presenté y definitivamente debo decir que te admiro muchísimo por ese trabajo de tantos años y cuando yo te veo a ti, veo a los niños del hospital. No puedo separar a Elizabeth, que la recuerdo como coordinadora hospitalaria de muchísima trayectoria en la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, en el sistema de procura de órganos que llevó durante tantos años la organización, pero te veo a ti con tus niños preguntándote, entrando, saliendo. Cuéntanos esa parte de la doctora. Yo a los doctores pediatras les tengo un cariño especial porque siento que tienen una sensibilidad. No estoy diciendo que los demás médicos no, pero el pediatra debe tener esa sensibilidad por aquel paciente, por aquella persona que es un niño. ¿Y cómo hacen para aproximarse a ellos? Diagnosticar, y eso no es lo que estamos hablando, pero lo quería conectar. La fiesta de niños, yo creo que ese es como que el ícono de la ONTV y el Hospital de Niños y en particular el servicio de nefrología, diálisis y trasplante del hospital. ¿Qué recuerdo? Una imagen, doctora, yo le digo, recuerde la fiesta de niños, ¿qué imagen se le viene? Mira, son muchos recuerdos, además muy bonitos. Desde que comenzamos a hacer formalmente la fiesta, quizás la primera vez apenas fueron unos regalitos, fue algo muy sencillo y de repente fue algo grandísimo en donde se hacía en el auditorio. Sí. En el auditorio, sí, con la colaboración de todo el hospital llegaban, sí, o sea, cualquier persona iba a cantar. O sea, a veces era aquel estrés de que no llegaron los invitados, ¿qué vamos a ofrecerles? Sí. ¿Qué vamos a hacer? No, sí aparecían. Desde sí, danza árabe hasta, bueno, una vez nos acompañó incluso Venevisión, que llegó sí, en el carnaval. O sea, artistas, de verdad que nunca quedamos desamparados, pero siempre había una angustia de que, Dios mío, y los regalos van a alcanzar, y sí, no, pero yo creo que cada vez que se ha sumado mucha gente con el servicio comunitario, que eso es una labor muy importante que también se comenzó a realizar a través de la ONTV, cada vez eran más y más personas que colaboraban. La Navidad, las gaitas, aquel conjunto de gaitas enorme incluso del metro. Bueno, de verdad que... San José, fue una vez San José de Tarbes. Bueno, de verdad que fue una época excelente y sigue siendo porque hasta recientemente, el Día del Niño, igual ustedes fueron y las puertas están abiertas para allá, para que se les lleve ese momento de alegría a los niños, que es entre tanto sufrimiento, porque hay que decirlo, son niños que en muchos casos cambian su estilo de vida, cambian su calidad de vida, son niños que ya no pueden ir, por ejemplo, a la piscina, porque tienes un catéter, es decir, por donde se dializan, y ese catéter no se puede mojar en una piscina, así de sencillo. O sea, inclusive bañarse, doctora, ¿no? Hasta para bañarse tienen un límite, tienes que forrar ese catéter con plástico de manera tal de que no se le moje por el riesgo de infecciones. Entonces son niños que tienen que modificar sus hábitos de alimentación, ¿sabes? No, las chucherías no son sanas, obvio. Indudablemente, pero oye, son niños y de vez en cuando eso, ¿no? Incluso en las comidas normales hay limitaciones en alimentos, no pueden comer dietas ricas en potasio, por ejemplo. Hay limitaciones en el consumo de agua. O sea, limitarle la vida a un paciente es eso forma parte de lo que es el tratamiento de la diálisis. Por tanto, nosotros como servicio de nefrología somos un servicio lleno de profesionales que de verdad están súper sensibilizados con esta labor, porque son pacientes
que forman parte de la vida de uno. Son pacientes crónicos que los vemos 3 veces por semana, que muchas veces se hospitalizan y pasan 15 días, 21 días con nosotros y que forman parte de incluso de nuestra familia, se hacen amigos de nuestros niños, porque igual nosotros para las fiestas, nos llevamos a nuestros niños. Yo te voy a decir algo, la fiesta sin Elizabeth, la tuya, tu niña, no es la fiesta. Yo digo, ¿dónde está Elizabeth? No me voy a tomar la foto con Elizabeth. Y ya claro, yo a veces digo, ¿cómo no van a pensar ellos en ser médicos si comparten con nosotros estas cosas? Y los niños saben. Yo recuerdo que los niños de Gabriela le decían que ¿por qué se ponía ese uniforme? Porque nuestro mono era azul. El mono del sistema procurador órgano de tejido pues siempre ha sido azul. Entonces cuando ellos nos veían con esa ropa era que íbamos a salir y que no sabíamos cuándo volvíamos. Entonces los niños le decían a ella que no se pusiera esa ropa, que por qué se ponía ese mono, ¿sabes? Le daban pero es eso, que sabían que iban a trabajar. Y así, mira, los niños del resto de las colegas del hospital también se incorporan, pues, porque ven que hay que demostrar que son niños que pueden interactuar con otros, que son niños normales 100%, pero que necesitan de la ayuda, claro, y del apoyo porque les cambia su vida. Someterse a intervenciones quirúrgicas, someterse a tratamientos. A veces ellos juegan y con los juguetes, con las muñecas, los inyectan. Claro, porque claro, es lo que han vivido. Yo cuando llevo a los estudiantes del servicio comunitario les digo, mucho cuidado, porque son personas igual a nosotros, ni más ni menos. Porque tú estés en una situación de vida y ellos estén en otra, no nos hace más o menos personas. Somos personas en condiciones de vida distintas. Entonces, yo creo que esa es la importancia del servicio comunitario. Tener contacto con otra persona que me va a enseñar algo, del cual voy a aprender algo y del cual tengo Hoy escuchaba un programa de radio muy interesante donde decía, el diálogo es escuchar al otro, abrirme hacia el otro, porque si yo me cierro no hay diálogo, no estoy aprendiendo. Entonces, eso es lo que son las visitas al hospital de niños, doctora. Ir a ver otros mundos distintos al mío y en el fondo igual al mío, porque no dejan de ser personas. Una cara, yo sé que lo que te voy a pedir es mucho pedir, una historia de un niño del hospital que te haya marcado, si no quieres decir el nombre, no. Alguna historia que a Elizabeth la tocó como sí, persona. Mira, está Crismari. ¿Qué pasó con Crismari? Además que dice que ella es mi hija también. Ah, caramba. Ella dice que ella es mi hija. Ya Crismari tiene 17 años. Esa ya es una muchacha grandota. Adulto prácticamente. Pero Crismari, yo era residente de segundo año. Apenas, como te digo, estaba conociendo este mundo de la donación y trasplante y recibió esa oportunidad de vida, de trasplantarse. Está trasplantada tu primera hija, porque esa fue antes que Elizabeth. Sí, claro, obviamente. Y ella decía que ya se iba a mudar a mi casa porque, claro, generalmente el residente que cuida ese trasplante es el que lo ve cada minuto. Son 3 días allí, ¿sabes?, cuidándolo, y para ellos es algo maravilloso. Entonces, de verdad, que una de tantas, ¿no? Claro, no es que es ella, pero... y además que fue exitoso, todo bien. Qué lindo. Hay muchos casos muy lindos. Sofía también es un caso maravilloso que todos conocimos. Sofía, difícil. Una niña que creo que dejó una enseñanza a todos. Lamentablemente en ese caso no fue el fin que queríamos todos. Pero yo creo que sí es un esfuerzo sobrehumano por tratar de ayudarla. Nos enseñó mucho. Era amiguita de mi niña, de Elizabeth, sí, de verdad que era algo, Sofía era maravilloso. Pero igual están todos aquellos que se han trasplantado y que ya uno los refiere a adultos. Hay muchos que estudian medicina, otros estudian, y siempre le decíamos, y la doctora Lisa le decía, tienen que estudiar porque el país hace un gran esfuerzo por ustedes, los médicos, las enfermeras, la familia donante. El Estado garantiza los medicamentos y eso es mucho dinero. Entonces, todo el mundo gasta en ustedes y ustedes no pueden ser... Exactamente. No, ustedes tienen que retribuirlo exitosos. Con estudios. Bueno, amigos, recuerden que estamos celebrando el mes por la donación. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @ONTV_BE. Eso es en el Twitter y en el Instagram. Y en el Facebook nos pueden buscar como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Vamos a dar una quinta parte con la doctora Elisa, porque no podemos dejar que se nos vaya sin contarnos de su vida. No sea parte de nuestra sintonía, porque al regreso seguimos con más de Dando Vida. No podemos calcular cuántas vidas han sido salvadas durante la gestión de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, pero sí sabemos que las próximas que salvemos pueden depender de ti. Dona tus órganos. Infórmate en www.ontv-venezuela.org y síguenos en Twitter en @ontv-ve. Amigos, en este caso nos salimos de la estructura y vamos a darle un quinto espacio a la doctora Elizabeth. Doctora Elizabeth, hábleme de Elizabeth.
Mira, ¿Quién es Elizabeth? Elizabeth es mi niña dorada, nuestra niña. Y nosotros somos, ella es caraqueña, pero es gocha. Todo hijo de gocha. Muy bien, así es. Así es. Y bueno, justamente con Elizabeth tengo una anécdota desde el punto de vista de la procura, porque yo tenía un embarazo ya más o menos avanzado, 30 y tantas semanas, y creo que fue el último donante que hice antes de salir de reposo, y ese donante me mandó de reposo, porque claro, es mucho trabajo, como comentábamos con la doctora Carmen Luisa, son horas y horas de trabajo, y obviamente la condición de un embarazo es muy diferente, por más vitalidad que haya, pues obviamente eso fue. Comencé después del donante, me tocaba en el hospital La Guardia y me tocó el trasplante. ¡Wow! También. Entonces creo que fue un fin de semana completo. Y obviamente hice una amenaza de parto pretérmino, pero afortunadamente con el todo esposo salió exitoso. Pero bueno, nada, ella también trabajó en procura desde el embarazo. Y hay cosas muy, muy graciosas. Mi esposo siempre consecuente con la donación. Claro, probablemente desde que ustedes, bueno, de las fotos más anteriores de la ONTV, allí siempre estábamos, porque la familia también debe apoyar en esto. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy duro, de muchas horas, y si no tienes el apoyo familiar, es obvio que no va a salir de la mejor manera. ¿Qué te dice Elizabeth? ¿Qué es lo que te decía Elizabeth del mono? ¿De quién era tu niña, no, Elizabeth? Los niños de Gaby. Los niños de Gabriela. La coordinadora. No le gustaba el mono. No le gustaba el mono azul porque ya sabía que eso iba a trabajo. Era igual a trabajo y ahora, no sabes cuándo llegaba. Yo lo dije, pero cuando yo voy al hospital y no veo a Elizabeth, yo tengo que preguntar por Elizabeth porque ella es parte de la fiesta. Verla jugar con otros niños, correr con otros niños. Nos tomamos la foto y digo, la foto con Elizabeth es obligatoria. Sí, una anécdota de Elizabeth. Cuéntame, no sé, algún gusto de ella. Mándale un saludo a Elizabeth Bueno, de verdad, sí, un saludo enorme tanto a mi esposo, Jairo, como a Elizabeth, nuestra niña. Yo creo que simplemente es estar muy feliz y agradecido por la salud. Así es, doctor. Por la salud, y yo creo que todos debemos dar gracias por eso, pese a las dificultades que estamos viviendo actualmente. Yo creo que lo que más hay que pedir es salud por nosotros y por todos aquellos que la necesitan, y bueno, hacer eso importante. A mi niña le gusta mucho pintar, dibujar, hacer dibujos maravillosos, hermosos, además le gusta la danza y el ballet. Y yo quiero que también todos mis niños del hospital puedan hacer todo eso, puedan desarrollarse y puedan jugar, correr. Yo creo que lo que uno quiere para nuestros propios hijos y nuestra familia es lo mismo que todos queremos en mi hospital y en mi servicio para los niños del JM de Los Ríos. Y yo creo que enlazamos entonces con el tema de la donación, de que se requiere que todos hablemos del tema, que se sepa que todos somos donantes y que es la única forma de ayudar a quienes lo necesitan tanto en este momento. Doctora, no voy a cerrar porque cerró usted. Le quedó muy lindo, gracias. Recuerden que estamos en el mes por la donación y quisimos invitar a personas especialísimas para la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, entre eso la doctora Elizabeth. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes, @ONTV_BE, eso es en el Twitter y en el Instagram, y en el Facebook como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Luce tu lacito verde, estamos de celebración. Nos escuchamos en un próximo programa. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida. Con las muñecas, los inyectan, claro, porque claro, es lo que han vivido. Ahora, yo cuando llevo a los estudiantes del servicio comunitario le digo, mucho cuidado, porque son personas igual a nosotros, ni más ni menos. Porque tú estés en una situación de vida y ellos estén en otra, no nos hace más o menos personas. Somos personas en condiciones de vida distintas. Entonces, yo creo que esa es la importancia del servicio comunitario. Tener contacto con otra persona que me va a enseñar algo, del cual voy a aprender algo y del cual tengo Hoy escuchaba un programa de radio muy interesante donde decía, el diálogo es escuchar al otro, abrirme hacia el otro, porque si yo me cierro no hay diálogo, no estoy aprendiendo. Entonces, eso es lo que son las visitas al hospital de niños, doctora. Ir a ver otros mundos distintos al mío y en el fondo igual al mío, porque no dejan de ser personas. Una cara, yo sé que lo que te voy a pedir es mucho pedir, una cara, una historia de un niño del hospital que te haya marcado, si no quieres decir el nombre, no,
alguna historia que a Elizabeth la tocó como Sí, persona. mira, está Cris Mari. ¿Qué pasó con Cris Mari? Además que dice que ella es mi hija también. Ah, Ella dice que ella es caramba. mi hija. Ya Cris Mari tiene 17 años. Ah, esa ya es una muchacha referida grandota. a adulto prácticamente. Pero Cris Mari, yo era residente segundo año. Apenas, como te digo, estaba conociendo este mundo de la donación y trasplante y recibió esa oportunidad de vida, de trasplantarse. Está trasplantada tu primera hija, porque esa fue antes que Elizabeth. Sí, claro, obviamente. Y ella decía que ya se iba a mudar a mi casa porque, claro, generalmente el residente que cuida ese trasplante es el que lo ve cada minuto. Son 3 días allí, ¿sabes?, cuidándolo, y para ellos es algo maravilloso. Entonces, de verdad, que una de tantas, ¿no? Claro, no es que es ella, pero... Y además que fue exitoso, todo bien. Qué lindo. Hay muchos casos muy lindos. Sofía también es un caso Sofía, maravilloso que todos conocimos. Sofía, difícil. Una niña que yo creo que dejó una enseñanza a todos. Lamentablemente en ese caso no fue el fin que deseado, queríamos todos. pero yo creo que sí hizo un esfuerzo sobrehumano por tratar de ayudarla. Nos enseñó mucho. Era amiguita de mi niña, de Elizabeth. Sí, era de verdad que era algo, Sofía era maravilloso. Pero igual están todos aquellos que se han trasplantado y que ya uno los refiere a adultos. Hay muchos que estudian medicina, otros estudian, y siempre le decíamos, y la doctora Lisa le decía, tienen que estudiar porque el país hace un gran esfuerzo por ustedes, los médicos, las enfermeras, la familia donante. El Estado garantiza los medicamentos y eso es mucho dinero. Entonces, todo el mundo gasta en ustedes y ustedes no pueden ser... Exactamente. No, ustedes tienen que retribuirlo exitosos. con estudio. Bueno, amigos, recuerden que estamos celebrando el mes por la donación. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @ONTV_BE. Eso es en el Twitter y en el Instagram. Y en el Facebook nos pueden buscar como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Vamos a dar una quinta parte con la doctora Elisa, porque no podemos dejar que se nos vaya sin contarnos de su vida. No se aparte de nuestra sintonía, porque al regreso seguimos con más de Dando Vida. No podemos calcular cuántas vidas han sido salvadas durante la gestión de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, pero sí sabemos que las próximas que salvemos pueden depender de ti. Dona tus órganos. Infórmate en www.ontv-venezuela.org y síguenos en Twitter en @ontv-ve. Amigos, en este caso nos salimos de la estructura y vamos a darle un quinto espacio a la doctora Elizabeth. Doctora Elizabeth, háblame de Elizabeth. Mira, ¿Quién es Elizabeth? Elizabeth es mi niña adorada, nuestra niña. Y nosotros somos, ella es caraqueña, pero es gocha. Todo hijo de gocha. Muy bien, así es. Así es. Y bueno, justamente con Elizabeth tengo una anécdota desde el punto de vista de la procura, porque yo tenía un embarazo ya más o menos avanzado, 30 y tantas semanas, y creo que fue el último donante que hice antes de salir de reposo, y ese donante me mandó de reposo, porque claro, es mucho trabajo, como comentábamos con la doctora Carmen Luisa, son horas y horas de trabajo, y obviamente la condición de un embarazo es diferente, por más vitalidad que haya, pues obviamente eso fue. Comencé después del donante, me tocaba en el hospital La Guardia y me tocó el trasplante. ¡Wow! También. Entonces creo que fue un fin de semana completo. Y obviamente hice una amenaza de parto pretérmino, pero afortunadamente con el todo esposo salió exitoso. Pero bueno, nada, ella también trabajó en procura desde el embarazo. Y hay cosas muy, muy graciosas. Mi esposo siempre consecuente con la donación. Claro, probablemente desde que ustedes, de las fotos más anteriores de la ONTV, allí siempre estábamos, porque la familia también debe apoyar en esto. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy duro, de muchas horas, y si no tienes el apoyo familiar, es obvio que no va a salir de la mejor manera. ¿Qué te dice Elizabeth? ¿Qué es lo que te decía Elizabeth del mono? ¿De quién era tu niña, no, Elizabeth? Los niños de Gaby. Los niños de Gabriela. La era coordinadora. No le gustaba el mono. No le gustaba el mono azul porque ya sabía que eso era igual a trabajo, y ahora, no sabes cuándo llegaba. Yo lo dije, pero cuando yo veo al hospital y no veo a Elizabeth, yo tengo que preguntar por Elizabeth, porque ella es parte de la fiesta. Verla jugar con otros niños, correr con otros niños. Nos tomamos la foto, y digo, la foto con Elizabeth es obligatoria. Sí, una anécdota de Elizabeth. Cuéntame, no sé, algún gusto de ella. Mándale un saludo a Elizabeth. Bueno, de verdad, sí, un saludo enorme, tanto a mi esposo, Jairo, como a Elizabeth, nuestra niña. Yo creo que simplemente es estar muy feliz y agradecido por la salud.
Así es, doctor. Por la salud, y yo creo que todos debemos dar gracias por eso. Pese a las dificultades que estamos viviendo actualmente, yo creo que lo que más hay que pedir es salud. Salud por nosotros y por todos aquellos que la necesitan. Y bueno, hacer eso importante. A mi niña le gusta mucho pintar, dibujarse, dibujos maravillosos, hermosos. Además le gusta la danza y el ballet. Y yo quiero que también todos mis niños del hospital puedan hacer todo eso, puedan desarrollarse y puedan jugar, correr. Yo creo que lo que uno quiere para nuestros propios hijos y nuestra familia es lo mismo que todos queremos en mi hospital y en mi servicio para los niños del JM de Los Ríos. Y yo creo que enlazamos entonces con el tema de la donación, de que se requiere que todos hablemos del tema, que se sepa que todos somos donantes y que es la única forma de ayudar a quienes lo necesitan tanto en este momento. Doctora, no voy a cerrar porque cerró usted. Le quedó muy lindo, gracias. Recuerden que estamos en el mes por la donación y quisimos invitar a personas especialísimas para la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, entre eso la doctora Elizabeth. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes, @ONTB_BE, eso es en el Twitter y en el Instagram, y en el Facebook como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Luce tu lacito verde, estamos de celebración. Nos escuchamos en un próximo programa. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida. Mis niños del hospital puedan hacer todo eso, puedan desarrollarse y puedan jugar, correr. Yo creo que lo que uno quiere para nuestros propios hijos y nuestra familia es lo mismo que todos queremos en mi hospital y en mi servicio para los niños del JM de Los Ríos. Y yo creo que enlazamos entonces con el tema de la donación, de que se requiere que todos hablemos del tema, que se sepa que todos somos donantes y que es la única forma de ayudar a quienes lo necesitan tanto en este momento. Doctora, no voy a cerrar porque cerró usted. Le quedó muy lindo, gracias. Recuerden que estamos en el mes por la donación y quisimos invitar a personas especialísimas para la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, entre eso la doctora Elizabeth. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes, @ONTB_BE, eso es en el Twitter y en el Instagram, y en el Facebook como Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Luce tu lacito verde, estamos de celebración. Nos escuchamos en un próximo programa. Dando Vida se despide por el día de hoy, pero esto no acaba aquí ni ahora. El próximo domingo a las 3 de la tarde, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida. Nacional de Trasplante de Venezuela te espera para seguir dando vida.